Muy buenas tardes y como siempre, permítanme agradecerle a Dios la oportunidad que me da de poder estar aquí con ustedes, agradecerle al licenciado Henry Sasa, a todos los miembros de la parte de organización de este primer simposio de Derecho Procesal, agradecerle a los colegas y profesores que forman parte de esta universidad. Una vez más les digo, me siento honrado porque me inviten y me hagan parte de estas actividades, las cuales gustosamente nosotros venimos a compartir. Magistrado, un placer saludarlo, al presidente del Instituto Colombo Panameño, la mesa principal, el señor Benavides, doctor Chagua, el doctor Izaza. El tema, cuando nos preguntaban qué podemos hablar para tratar de compartir algo, siempre dirigido principalmente hacia los estudiantes, para tratar de lograr esa formación académica que es la etapa en que ustedes se encuentran. Nosotros analizamos pertinente hablar de algo que es sumamente importante en el proceso, que es la estructura de la demanda, obviamente presentada desde el aspecto del nuevo Código de Procedimiento Civil. Igualmente, algo que va a ser de importancia para ustedes cuando ya estén en las labores de la litigación, es entender cómo nosotros a través de la prueba creamos una estructura, un diagnóstico, establecemos la forma de operar, y esa forma de operar tenemos que llevarla a cabo para tratar de que ese resultado médico tenga un triunfo o un resultado positivo al final. Y el instrumento idóneo para lograr ese fin se llaman las pruebas, o sea, los medios de prueba. En esa estructura de la demanda, ¿verdad? El Código de Procedimiento nos establece a nosotros, el Código de Procedimiento Civil, nos establece una serie de requisitos, las cuales ahorita brevemente las voy a mencionar. Y posteriormente también mencionaré algunos medios de prueba que son pertinentes o relevantes para demostrar algunos hechos que sustentan la pretensión de ese supuesto de derecho que nosotros estamos buscando. El supuesto de hecho es una norma que nosotros nos estamos sustentando. Antes, permítanme tratar de dibujarle lo que nosotros en la práctica hacemos. Cuando cuando algún cliente llega y nos presenta sobre una situación de carácter civil, porque esa es jurisdicción civil, nosotros lo primero que hacemos, y es lo que lo recomendamos a ustedes, estoy seguro que lo hacen los colegas, es tener una reunión previa con el cliente, entender, escuchar al cliente. La parte de escuchar al cliente es importante porque de esa narración que el cliente da de sus hechos, nosotros vamos a entender lo que se denominan hechos jurídicamente relevantes. Voy a tratar de ir explicándoles qué es eso. Llega una persona, nos dice, oye, mira, yo firmé un contrato de ejecución de obra con una empresa que se dedica a la construcción, entonces es un contrato de ejecución de obra o de alquiler de servicios. Ese contrato lo suscribimos en fecha tal y esta persona vino e hizo la ejecución del proyecto. Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto no solo resultaron situaciones que nosotros consideramos anómalas, sino que además de eso no logró perfeccionar, no logró cumplir con el contrato en el tiempo previamente pactado en el contrato. De esta conversación nace que nosotros los abogados entendamos qué tipo de figura jurídica, ojo, me están describiendo un hecho, me puede hablar lo que quiera, me puede decir, no, que mira, y esto pasa, mira que el tipo que está detrás de la empresa, el gerente, a nosotros no nos tiene mucho aprecio, y que la secretaria, situaciones que jurídicamente no son pertinentes. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber seleccionar de esa primera conversación cuáles son los hechos jurídicamente relevantes. Luego que tomamos esos hechos jurídicamente relevantes, nosotros en la práctica lo que hacemos es, en primer lugar, obviamente que pedir la documentación de sustento de esa relación. De ese ejemplo que estoy usando, sería el contrato de ejecución de obra, serían los planos que forman parte de ese contrato de ejecución de obra. Además de eso, sería una prueba primordial y básica para este tipo de situaciones, aparte de lo que sería una prueba pericial, la declaración de personas que puedan ayudarnos a estructurar nuestra teoría en materia civil. Cuando nosotros coordinamos con el cliente, hasta vamos al lugar, hasta tenemos la información en el lugar, vemos la situación, porque nosotros ya hoy día no es como antes, que uno solo tiene que sentarse en el escritorio, escuchar y tratar de plasmar una teoría en una demanda sentada en el escritorio. Es sumamente necesario entender lo que el cliente nos está diciendo y poder previamente corroborarlos, porque una vez que estructuremos esta demanda, si bien se puede modificar, una vez que estructuremos esta demanda en el nuevo proceso oral, el proceso civil, cuyo corte es principalmente la oralidad, nosotros tenemos que comprender
transformar en hechos jurídicos pertinentes en la demanda, con su pretensión y todo lo demás, y luego a través de los medios idóneos de prueba que se hayan admitido, demostrarle al juez, convencer al juez de la postura nuestra plasmada en la demanda, que encuentra un respaldo en una norma o en un fundamento jurídico que atribuye al cliente nuestro el derecho a reclamar. Entonces ese es el ejercicio que nosotros hacemos. Luego de eso, cuando nosotros conversamos con el cliente, vamos al lugar, entrevistamos a los testigos y también nos hacemos asistir previamente de un perito. Ese perito va a valorar, entiéndase perito, una persona idónea, pero una persona especialista en el área. A veces son dos, a veces son más. Esas personas van, verifican lo que nosotros le estamos diciendo y van a ser nuestros ojos en la parte técnica, Le voy a trasladar todo esto a un proceso que pasó en contra de nosotros. Un doctor, ¿verdad?, en Chiriquí realiza una operación médica, esto es real, un hecho real. En esa operación médica tenía que buscar operar a una persona para lograr que en la espalda esta persona tuviera un espacio suficiente para que la médula no subiese, eso tiene un nombre técnico, perdón, médico no soy, tiene el estar cerrado provocaba que los nervios no permitieran que esta persona ni fuera al baño, ni caminara, ni pudiera cumplir con las obligaciones que tenía con su esposa. Esta persona va, el doctor lo opera, esta persona, el doctor le dice, oye, en un hospital privado, tienes 30 días para ir mejorando y a partir de los 30 días vas a ir a los fisioterapeutas y ellos te van a empezar a dar una recomendación para que puedas ir empezando a caminar. A los 10 días esta persona aquejaba el dolor y decía, no, me estoy sintiendo peor que antes. ¿Y qué sucede? Nuestro cliente, desesperado por la situación del paciente, vuelve y pide una acción, una verificación por medio de una prueba que le hacen de láser, de esto donde se refleja resonancia magnética, gracias Manuel, y con eso detecta, yo puedo lograr abrir un poco más el espacio. Nuevamente lo intervino, una segunda intervención en menos de un mes, y le dicen, tienes 30 días para reponerte y para poder tener tu mejoría. Sucede que durante esos 15 días no pudo esperar a la persona, fue a un tercer médico en Panamá, este tercer médico le dice, oye, tu situación es crítica y necesitas ser intervenido inmediatamente en el hospital Punta Paitilla, ¿verdad? Y todo esto los seguros privados pagando, porque es una realidad, y viene la persona y dice, oye, entonces esos médicos en Chiriquí lo que me hicieron fue un subrayo daño, y ese daño puedo reclamarlo, porque ese daño me imposibilitaba a mí poder caminar, y la lógica parecía ser, entré caminando y salí sin poder caminar y con problemas en mi movilidad, ¿verdad? Situación que él hacía a través de una conclusión sin ser un idóneo. Cuando nos contratan, la demanda era por medio de $1 millón, cuando nos contratan a nosotros, hacemos ese trabajo, reunirnos, escuchar idóneos, conseguir los médicos especialistas, y estos médicos especialistas nos dicen a nosotros, aquí hay una prueba vital. ¿Cuál es? Cuando la persona va al tercer médico en Panamá, a la tercera operación, el doctor, cuando manda a hacer la resonancia magnética, aparecen las descripciones de la situaciones que eran favorables para nosotros. ¿Y qué fue lo peor de todo? Que cuando el médico, tercera operación, empieza a intervenir, tienen que ir desarrollando los hallazgos. Y en los hallazgos dicen, sin ningún tipo de lesión aparente. Solamente hemos encontrado pequeños coágulos de sangre que no afectan en nada a la persona. Esa prueba fue la prueba vital para asumir una teoría nuestra, en este caso en contra, ¿verdad? Y nosotros, a través de médicos, en la etapa de la presentación de contestación, presentamos una teoría nuestra en la contestación, y las pruebas de los médicos y la prueba del Instituto de Medicina Legal al que se le pidió la opinión manifestó, concluyó que las intervenciones médicas realizadas por nuestros clientes habían sido satisfactorias y que la persona no podía caminar porque la persona no había podido esperar el tiempo suficiente para la reposición.
La condena en Costa fue de $46.000, no recuerdo ahorita, más o menos, por el hecho de no haber analizado antes una teoría que tú tienes respaldada por las pruebas. Ahorita estamos no, ya ganamos apelación y el caso se cerró. Pensé que estaba en casación. Ese caso se cerró. La responsabilidad de nosotros cuando un cliente te entrega un hecho, una situación, es entender lo que está pasando el cliente, entender cuál es la situación jurídica, analizar los medios de prueba, hacer una valoración previa como si fuera juez, ¿verdad? Para poder comprender qué pruebas serían idóneas y qué pruebas serían pertinentes, y desde ese momento te aseguro que ya tú sabes posiblemente el resultado del proceso. A nosotros no nos gusta arriesgarnos cuando no hay un proceso, por lo menos con una apariencia de certeza. Luego de lo que les estoy diciendo, reunirnos con el cliente, entender la situación, hacer una valoración previa, tenemos la obligación de comprender lo que la ley nos exige para ir a un pleito. Esa es parte de ser responsable, de la responsabilidad del abogado. Entonces, la estructura de la demanda que está consagrada en el Código de Procedimiento Civil Nuevo nos dice, voy a decirlo muy breve, rápido: designación de las partes, el tribunal, tipo de proceso, descripción de las generales de las partes, y voy a concentrarme en dos cosas muy importantes. Pretensión, que es lo que usted quiere, que en el caso del médico reclamaba el pago de las lesiones, los daños causados supuestamente por la intervención médica. En el caso de la construcción, se busca la indemnización por el incumplimiento del contrato, ¿verdad? O la resolución del contrato, dependiendo de que quiera, pueden ser las dos cosas también. Entonces, no es solo conocer el caso, es entender cómo le presento el caso al tribunal. Y una de las cosas sumamente importantes, que yo espero que no se les olvide porque les toca litigar, es comprender qué es la pretensión o el pedido. Porque la pretensión es lo que le va a decir al juez: oye, yo quiero esto. Ejemplo, en el caso de construcción, que la empresa fulana de tal, lo que el contrato suscrito entre nuestra representada y la empresa fulana de tal, si está vigente, se declare resuelto. Segundo, que se condene al demandado al pago de la suma de 500.000 balboas en concepto de daños y perjuicios, etcétera, más costas, intereses, etcétera. Es lo que tú le estás diciendo al tribunal, porque al final el tribunal va a terminar diciendo, se demuestra probada la pretensión y se condena al pago de. Y muchas veces en la práctica nosotros nos encontramos con el perdón, digo, y también lo habremos hecho nosotros mal en muchas ocasiones, pero pretensiones que no se entienden, que uno no sabe si está pidiendo una cosa o la contraria. Hoy día el código te pide pretensiones adicionales o accesorias en el evento de que no te acepten la primera, en el código anterior no. Entonces, el hecho de conocer qué estás pidiendo es importante. Eso te obliga a conocer el código, en este caso el Código Civil, porque no puedes hacer una pretensión si no sabes cuál es el derecho reconocido, el derecho sustancial, el derecho que el Código Civil te dice: oye, en el evento que pase esto, puedes reclamar esto. Ejemplo, en el caso de incumplimiento de obligaciones, si había un contrato donde decía que una parte se comprometía a devolverte el dinero que le prestaste en 5 años, y esos 5 años se vencen, nosotros tenemos que pedir al tribunal: oiga, yo te pido que condenes a esta persona por daños y perjuicios, los cuales consisten de no haber pacto de otra manera, en el pago de los intereses legales vencidos, más el capital adeudado a la fecha. La pretensión es la base del entendimiento del tribunal de qué estás buscando tú a través de ese proceso. Luego de entender qué es la pretensión, ejemplo, en un contrato de arrendamiento, si una persona deja de pagar el arrendamiento, la ley dice: el contrato puede declararse resuelto, ¿verdad?, y ordenarse el lanzamiento por el no pago de 2 o más mensualidades. Entonces, en ese contrato lo que yo voy a pedir es: oiga, señora juez, declare resuelto el contrato y condene al pago de la suma de los montos adeudados, más cualquier monto del concepto de daños y perjuicios. ¿Me están siguiendo? Sumamente importante entender.
nosotros llegamos por derivación en segunda instancia a un proceso de una empresa para el tiempo del COVID. Cuando la persona, la parte anterior, la abogada demandó, presentó una demanda por daños y perjuicios, incumplimiento de los pagos de la mensualidad, y no se le olvidó demandar la resolución del contrato. Entonces, ¿qué sucede? Que demanda, el tribunal accede al pago de 6.000 balboas, 7.000 balboas, y el contrato sigue vivo. Y cuando llegan donde nosotros nos dicen, ajá, licenciado, ya está listo, podemos entrar. No, usted no puede entrar. Porque la resolución, sentencia de primera y segunda instancia, que fue confirmado, dijo, ese sí creo que está en casación, dijo, no recuerdo si está en casación, por el monto no recuerdo, dijo, se condena el pago de la suma de tanto en concepto de cargos endeudados de la fecha tal a la fecha tal, más los intereses. Y cuando yo le explico eso a la junta directiva, le digo, ¿saben qué? Tristemente esta persona, aunque no está en el edificio, esta persona sigue teniendo el derecho de uso que ustedes le trasladaron en el contrato de arrendamiento suscrito hace 2 años. Faltaba 1 año y medio para terminar. Entonces debemos comprender lo que vamos a buscar a través de una demanda y de la pretensión de la demanda. Sumamente importante, sumamente importante. Acompañado de la pretensión van a ir los hechos. Y ahora el código me dice que las pruebas deben señalar qué hechos van a demostrar. Les estoy hablando de pretensión, les estoy hablando de hechos y les estoy hablando de pruebas. Terminaré hablando de los artículos, que ya he adelantado algo de eso. Pretensión. Ahora yo quiero que ustedes piensen, ¿cómo yo logro en un proceso de tránsito donde hubo un accidente el día 5 de octubre del año pasado en David, donde un carro se robó la luz roja en la bomba Terpela al final de la calle F Sur? El carro estaba en la luz roja, se robó la luz roja, chocó otro carro que se dedicaba al transporte colectivo. Eso es lo que nos cuenta el cliente. Entonces ustedes tienen que saber, en este Estado de Derecho, yo le digo a los muchachos en la oficina, cada uno por acá, ustedes tienen que comprender en ese Estado de Derecho que nosotros tenemos, entender si hay una norma que rige esa figura. Hay que entenderlo. Y supongamos que ya agotamos la parte de ir al proceso de tránsito, al proceso administrativo. El tribunal administrativo terminó concluyendo que la responsabilidad por el hecho de tránsito era el haberse robado la luz roja del vehículo azul, al nombre y número, ¿verdad? Y en consecuencia responsabiliza a este a pagar los daños y perjuicios sufridos al otro vehículo. Pensemos, sencillo para los que nunca lo han hecho, quizás para los colegas dirán, oye, esa demanda está demasiado fácil. Primera pretensión, ¿qué sería la pretensión? El reclamo del daño y perjuicio, artículo 1644 del Código Civil. El reclamo por los daños y perjuicios sufridos a mi vehículo o al vehículo tal de nuestro cliente como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el día tal. La pretensión, condénese al pago de la suma de X al señor fulano tal, más costas, intereses y gastos como responsable de los daños sufridos por nuestro vehículo. Ahora nos vamos a los hechos. Primer hecho, que el día 5 de octubre del año 2024 en la ciudad de David, a la altura del semáforo que se encuentra al final de la calle F Sur, primer hecho, ocurre a las 7 de la noche un accidente de tránsito entre el vehículo A y el vehículo B. Punto. Segundo hecho, que como consecuencia de ese accidente de tránsito, se tramitó ante el juzgado municipal de tránsito de David el proceso pertinente con el fin y a través del cual se declaró responsable de los daños causados al vehículo B y se declaró no solo responsable del accidente, sino obligado a pagar los daños y perjuicios. Hecho 2. Hecho 3, que como consecuencia de ese accidente de tránsito, el vehículo de nuestro representado no solo sufrió daños materiales que consisten en la puerta, el techo, sino además un perjuicio de lucro cesante porque dejó de percibir ingresos durante el tiempo que el vehículo estuvo en reparación. Hecho siguiente, que los daños materiales ascienden a la suma de tanto, lo que sea, tanto. El concepto de puerta tal, porque tengo que decirle al juez.
capote tanto, vidrio delantero tanto, lámparas tanto, conclusión de los daños materiales tanto. Siguiente hecho, que como consecuencia de ese accidente de tránsito, mi cliente no pudo utilizar el vehículo y tuvo daños, lucro cesar, pérdida de ganancia, las cuales ascienden a la suma de 5.000 balboas. ¿Por qué? Porque mi cliente ganaba diariamente la suma de lo que sea, que nos diga ese monto, no sé cuánto, lo que sea. Cerramos los hechos. ¿Qué me obliga la ley? Estamos armando la demanda. ¿Qué me obliga la ley? Señor, usted tiene que decirnos con cada prueba que va a presentar la pertinencia de esa prueba. ¿Y qué hacemos nosotros? Oiga, hecho primero, de seguro lo saben todos, parte policial. Hecho segundo, estoy seguro que lo saben, resolución de tránsito de primera instancia, y si apelaron, resolución de segunda instancia, confirmada. Hecho tercero, no me acuerdo lo hecho en orden porque lo estoy hablando ahorita, pero debe ser una inspección sobre el vehículo con participación de peritos a efecto de que me acrediten cuáles fueron los daños materiales sufridos por el vehículo. Y a ese perito, cuando le hago el cuestionamiento, tengo que presentarle los datos de parte policial, porque esa es la guía, porque el juez va a cuidar de que no diga que lo chocaron por delante y esté cobrándole el maletero. Entonces tiene que haber una coherencia en la prueba pericial para demostrar los hechos que se enlazan con la situación de tránsito acaecida y que estamos reclamando. Hecho cuarto, o hecho siguiente, prueba. Vamos a demostrar con un contable o una auditoría a las declaraciones de nuestro cliente para que este perito verifique toda la información contable de nuestro cliente, que lleva su diario, que lleva su información, que da servicios especiales de alquiler de vehículos, para que esta persona pueda extraer esa información como perito y traducírsela al juez en el buen español, que el juez pueda creer que nuestro cliente verdaderamente hace 5 años atrás percibía constantemente, porque aquí va a haber en esta parte, va a haber una condena, si lo hubiere, y lo ha habido, no por lo que pasó, porque no hay, sino por lo que anteriormente nosotros podemos acreditar como un historial de ingresos de esta persona. Entonces, la perito va a hacer un informe, o el perito, y va a levantar esa información y debe trasladar esa información al tribunal. Fundamento de derecho, artículo 1644 del Código Civil y artículo 990 del Código Civil, que establece que las responsabilidades civiles hay unas que derivan de delitos, hay otras que derivan de no delitos, que esas son las que se repiten en el 1644. Esa es la estructura de la demanda básica. Me pido otras cosas ahora, tengo que decir también dónde voy a recibir las notificaciones y por medio de qué voy a recibir las notificaciones. Y me toca ahora, como abogado, comprender el proceso. ¿Cómo yo hago para introducir estas pruebas? ¿Y cómo hago para debatir estas pruebas? Entonces tenemos reunión previa para entender, y ese ejercicio que uno hace mecánico para tener un caso, estructuración de la demanda, que es lo que ustedes y yo hemos hecho en estos momentos, y la lógica de presentar y cumplir con lo que el tribunal me dice, entre las cuales está presentar ese reclamo dentro del plazo que la ley me da para el reclamo de la acción civil pertinente. O sea, toda acción civil, que es toda acción reclamable por la vía civil, para que creo que todos lo sabemos, tiene un plazo de prescripción. Y nosotros en el análisis que hacemos de ese caso, tenemos que verificar que no se nos venzan los tiempos de prescripción. Que no se nos venzan. ¿Podemos presentar la demanda con un tiempo de prescripción? Sí, pero nos van a presentar una excepción de previo y especial que nos va a decir, señor, desde el momento que usted tenía para reclamar hasta la fecha, pasó más del tiempo pertinente dependiendo de cuál sea la acción. Para el ejercicio procesal, que no voy a hablar de lo que decía antes, quiero tocar de algunos aspectos de lo que hay ahora y qué he entendido yo para poder lograr hacer un trabajo. Yo me voy a los principios que el código nos está diciendo, porque los principios, siempre recomiendo eso en la oficina. ¿Saben? Ustedes quieren hacer procesal civil, quieren hacer procesal penal, quieren hacer laboral o procesal laboral. Es importante que ustedes entiendan el sentido, la vida, el porqué, la razón de ser de esas cosas y los principios y garantías que lo rigen.
Es necesario, y yo les digo, tendrían la capacidad para ver familia, para ver penal, para ver laboral, sobre todo en David, que uno tiene que abarcar muchas materias, porque eso pues nos lo demanda nuestras obligaciones y compromisos. El principio de oralidad cambió completamente la estructura del proceso. Yo estoy seguro que muy bien lo explicó el doctor Benavides y el doctor Chauvel. Toda esa mentalidad de oye, solo haz el escrito y mándalo, que después presentamos el escrito de prueba y después nos vamos a una audiencia a practicar la prueba, era tedioso, es tedioso. Tú te demoras 7 días, yo estoy seguro que muchos de ustedes lo han hecho, 7, 8 días, pruebas testimoniales, declaración de parte, inspección judicial, sustentación de informe, presentación de excusas, nueva fecha. Eso es un desastre. Sabiamente, hace años, décadas, se ha venido trabajando en, oye, hay que transformar este aburrido proceso para que las personas en el proceso no se desesperen y se cansen. Entonces viene a surgir un principio que nosotros ya hemos escuchado en otras áreas, en otros lugares, y nos toca la puerta, y es el principio de oralidad. Y nos lleva a comprender nosotros que hay un cambio completo de estructura mental, porque vas a chocar con que no es como presento la prueba y como hacían los jueces civiles, me las admiten todas, no. Porque ahora, en esta oralidad, presento las pruebas, obviamente, ¿verdad? A través del sistema judicial de... Estoy malo con los nombres, pero monta uno las pruebas en el sistema y eso se aparece en la plataforma del expediente electrónico. Presentas la prueba, pero cuando vas a la audiencia preliminar, para que vean la importancia de esta oralidad, te toca debatir el objeto de lo que estás buscando, la pretensión como pieza fundamental, y los hechos y la pertinencia de la prueba. Entonces, vas a tener un pequeño debate para que tú puedas decirle al tribunal si aceptas o no un hecho. Y surge otro principio, que es el principio de la lealtad y buena fe procesal. Porque si hay hechos que no tengo que debatir, es en ese momento, ¿verdad? En la contestación también, pero es en ese momento donde yo debo decir, señor juez, yo tengo como probado que hubo un accidente de tránsito el día tal, y yo tengo como probado la resolución judicial. Yo tengo como probado que el hecho primero y el hecho segundo de la demanda sencilla esta que estructuramos. Ok, ¿qué no tengo como probado, señor juez? No tengo como probado la cuantía de la demanda, porque el parte policivo claramente indica que los puntos sobre los cuales se causó el daño es el punto 3, 4 y 5, que son la puerta derecha, la puerta que está detrás y la parte trasera del carro. Y esta persona me está demandando a mí el faro del lado del chofer. Entonces tú puedes entrar en ese debate, se va a tener como no probada, ¿verdad? En la parte de hechos, como no probada, y en la parte de pretensión, el valor pedido. Sin embargo, sí se está aceptando que hay una responsabilidad, y el proceso se va a enfocar, y así lo va a determinar el tribunal, exclusivamente a pelear el valor de los daños causados de acuerdo al parte policivo, siempre y cuando el demandante también acepte como propio eso. Automáticamente ahí el tribunal traba esa situación, traba el objeto del conflicto a debatir. Sucede entonces que, dice la ley, que se ordenará inmediatamente la práctica de la prueba pericial con las indicaciones que dictará el tribunal, que serán emitidas, presentadas antes de los 10 días a la audiencia final, para que, si no se resuelve mediante la anulación, la petición de suspensión de esa audiencia, irse a la audiencia exclusivamente a debatir, a preguntar y a contrainterrogar con respecto a esa prueba de informe. ¿Ven cómo se concentra el proceso? Estoy tratando de resumir muchas cosas. ¿Ven cómo se logra concentrar eso? Igual pasaría en el contrato, que nosotros hemos tenido muchos pleitos por construcción, que tenemos pleitos por construcción y ahorita y hemos tenido antes. Hubo un caso, sistema viejo, donde un empresario, un señor extranjero demanda a un cliente de nosotros y dice en el proceso: ustedes, importante, su empresa me construyó una residencia en la playa, en la organización tal. Segundo, por los trabajos de ustedes mal hechos, se me dañó esto, la piscina y otras cosas. Tercero, esos daños ustedes me deben a mí
la zona que sea, esta. Listo. ¿Saben qué pasó? Sí, muchas gracias. Nosotros cuando vemos la demanda, conocíamos al abogado de otra parte y nosotros le decimos al abogado de otra parte, oye, vamos a negociar fuera de proceso porque nuestro cliente realizó una actividad, ejecutó una obra de una casa de 2 pisos y entendemos que hay algunos daños que podrían ser consecuencia directa del mal trabajo material o negligencia de la mano de obra por la empresa que nosotros representamos. Solo que no vamos a aceptar los $300.000 que tú estás pidiendo, vamos a presentarlo con un perito privado, vamos a hacer una valoración privada, que lo hemos hecho muchas veces, y que este perito, de común acuerdo, nos diga a nosotros cuánto puede ser el monto. No, si no nos dan los $200.000, no negociamos. Y nos fuimos al pleito en el sistema mío. Estaba la licenciada Giovanni, no está acá, la tendrá conmigo. Cuando vemos la presentación de las pruebas, faltaba una prueba vital, la prueba pericial que permitiera al juez, a través de una persona con conocimientos, preparación y educación para ello, le tradujera al juez si todos esos daños que estaban allí nacían como consecuencia de las obligaciones plasmadas en el contrato de ejecución de obra. Y no solo eso, sino que la caída de esa piscina o de eso tenía que ver como consecuencia directa de los trabajos ejecutados por nuestro cliente. Y eso no lo puede decir ni tú ni yo, lo tiene que decir un experto. Solo llevaron unas personas a reconocer facturas y obviamente perdieron en primera instancia y perdieron en segunda instancia porque les faltó el medio de prueba idóneo para poder convencer al juez de la pretensión de ellos. Ese es un caso que teníamos perdido, pero un tecnicismo por una mala estructura en la demanda provocó que la persona no tuviera la oportunidad. Quiero hablar de la legalidad procesal. Brevemente, el juez dice que todo el proceso tiene que estar atendido a las normas legales, convencionales y constitucionales. Ya entendemos eso. O sea que ahora tenemos que saber normas convencionales, tenemos que comprender las garantías en materia, las garantías de constitucionales. Pero no solo eso, dice que al momento de resolver la situación, el juez tiene que tomar en cuenta la doctrina y la jurisprudencia. O sea que tú, cuando vas a armar un proceso, eso es un ejercicio que hay que hacer previo. Tú también tienes que conocer las normas, les dije, el Código Civil, las convenciones, la Constitución y las garantías que ofrece la Constitución, tipo artículo 32. Y además de eso, ¿qué ha dicho antes la Corte? ¿Y qué han dicho autores detrás de esos procesos? Detrás de ese objeto del proceso. Ejemplo, nosotros hemos tenido fallos que tienen que ver con empresas o sociedades, más que todo sociedades anónimas, donde dicen, el doctor Juan Pablo Fábrega en su obra ha dicho, ahora yo tengo que manejar esa doctrina. Tú tienes la obligación de manejar esa doctrina. El Discovery, lo hablo rapidito, hay un cambio de estructura enorme, si me regala rapidito, el cambio de estructura que dice que ahora no es como el 784 famoso del Código Judicial, donde las partes tenemos, era facilito, nos demandaban, y si yo veía que no había la prueba pericial, que es lo que pasó en este caso, nosotros estábamos listos para llevar un perito en ese caso, en el de la construcción, pero si la otra parte no priva la prueba pericial, yo no le voy a hacer el trabajo a la otra parte. Entonces yo no presenté perito pericial. De hecho, en la práctica, nosotros hemos ido a pleitos y la otra parte tiene un testigo y nosotros llevamos 3. Y cuando me doy cuenta que no hay 3, yo designo a mi testigo, porque la carga de la prueba antes la tenía él. Ahora hay una carga de la prueba dinámica. Yo pienso que para los perezosos nos viene a cambiar la estructura y nos damos cuenta que ya ahora no es así. Tanto es así que el código dice que puede ser, obliga a quien demanda a alegar hechos, ¿verdad? A alegar pretensión, a alegar prueba, y esta parte es importante, alegar, pero la carga de la prueba es compartida. Por lo tanto, si alguien considera que un cliente mío dentro de mi empresa, salvo que no sea prueba protegida, tiene la información, yo voy a tener el deber de presentarla. El discovery es una facultad que se tiene hoy día para, antes de todo, ¿verdad?, poder pedir directamente a la otra parte que te pueda o declarar, o llevar testigos, o realizar inspecciones, o hacer un reconocimiento, etc. Y termino con la aportación de la parte, que es un principio que también tiene que ver con esto.
Y es esa obligación que tiene la parte, porque es una obligación, de que si era requerido con una prueba, que tú tienes acceso a ella, o que tú no tienes la obligación de incorporar la prueba. Ok, con estas herramientas lo que he pretendido con todo, ¿verdad? Es tratar de trasladarle a la práctica lo que nosotros ahora estudiamos, cómo nosotros enfrentamos un proceso, porque somos una firma de abogados de litigantes que tratamos de hacer un buen trabajo. No significa que no tengamos que aprender. De hecho, estoy seguro que aquí todos, los colegas también, cada día y en cada momento estamos aprendiendo más, porque este sistema todavía no se ha puesto en práctica. Ustedes, los estudiantes, van a estar en igualdad con nosotros cuando este proceso inicie. Vamos a empezar de cero, de cero. Y les digo, y con el perdón, el doctor Benavides es una de las personas que participó en la elaboración y en la estructuración del Código de Procedimiento Civil. Y yo felicito a los organizadores porque tenemos la oportunidad de tener personas de la magnitud y del tamaño del doctor Benavides, del magistrado que siempre, usted sabe que es bienvenido a Chiriquí, es para nosotros, parte de nosotros, y créanme que para mí es un gusto. Gracias por haberme escuchado, espero lograr aportar algo a ustedes, despertar esa inquietud por estudiar y que Dios los bendiga y los guarde siempre. Muchas gracias.